Aquí estamos en estudio con Diego Martini. ¿Cómo andamos, Diego? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día, ¿qué cuentan? Buen día, ¿cómo va? Siempre con las mejores selecciones musicales para los informes. Otra vez hablando de agua. Pero siempre hay un doble sentido allí, no son casuales las elecciones. No, claro. Esta canción la usamos mucho cuando tomamos agua de río, ¿no? Claro. Nuestra es agua de río mezclada con mar. Tomamos bastante agua salada, pero esto tiene que ver con uno de los proyectos que también se anunció, que tiene que ver con el saneamiento. Un proyecto que fue anunciado, digámosle, como hace este gobierno, en una conferencia de prensa, con bombos y platillos, con una gran conferencia, el presidente dando la cara, respondiendo preguntas. En ese caso, el 28 de diciembre de 2022, el presidente Lacalle Pou, acompañado por el entonces ministro de Ambiente Adrián Peña, el presidente OCE Raúl Montero, la vicepresidenta Susana Montaner y el exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado, informando sobre obras de saneamiento en diferentes departamentos, en 61 localidades, y así lo presentaba. Anunciamos la votación hoy en el directorio de la OCE de la primera etapa de la construcción de redes de saneamiento en localidades del interior. Esta primera etapa va a significar una inversión en el entorno de los 280 millones de dólares. Se va a llegar a 61 localidades del interior de los 18 departamentos. Esto va a insumir mano de obra directa de aproximadamente 2.000 personas, y una vez aprobada esta iniciativa privada con muchas modificaciones, muchas idas y vueltas, esto requirió, y esto quizás sea para los más técnicos, analizar cada localidad, la topografía de cada localidad. Se va a llamar a licitación sobre el mes de febrero. Recordarán que esta iniciativa también estaba vinculada a otra muy importante de la OCE, una similar cuantía económica como es la toma de agua de Arasatí. Así que nos complace mucho el trabajo hecho, agradecerle al directorio de la OCE, al Ministerio de Ambiente, a la Presidencia de la República y a todos los técnicos de la OCE que nos salen en la foto, que nos salen en los papeles, pero que nos genera mucho orgullo ver todo el trabajo que se hizo en esto tan particular, que estamos seguros que gran parte del país lo necesita y además lo espera. Bueno, habitual, el presidente con bombos y platillos. Se había hablado de un consorcio de empresas privadas que había presentado un proyecto por $1.000 millones para aumentar significativamente la cobertura de saneamiento en el interior del país, y en esa conferencia ya el presidente baja la cantidad, porque eran 124 localidades anunciadas y se baja a 61 localidades anunciadas, que luego de esa conferencia son enviadas o publicadas en la web cuáles eran las distintas localidades. En esa conferencia también Lacalle Pou anuncia obviamente que el directorio de OCE había aprobado los estudios de factibilidad, lo cual se estimaban en $284,3 millones como costo de la obra. Y desde entonces hasta noviembre del año pasado, las autoridades de gobierno, con varios ministerios a la cabeza, estuvieron analizando cuál era la mejor solución financiera, una de las grandes dudas en ese momento. Pero escuchemos más de esa conferencia para recordar con el ex ministro de Ambiente, Adrián Peña. En este momento el expediente se encuentra en el Tribunal de Cuentas para su análisis, luego de que fue votado por el directorio de OCE. Tenía una estimación de unos $349 millones, donde se preveían 319 millones para obras de saneamiento y para plantas de tratamiento de Mercedes y Dolores eran 30. Con eso completábamos el monto de 349 millones, como te decía previamente. Para el financiamiento se obtuvo un préstamo de Fonplata de 325 millones con un plazo a 20 años y con 4 años de gracia. El aporte de fondo propio que requería este proyecto era el entorno de unos 24 millones de dólares. Se manejó y se aprobó en el Parlamento un subsidio de 30 millones de dólares durante 16 años, con lo cual el proyecto quedaba con una importante financiación. Sin embargo, la propuesta que presentó el consorcio correspondió a 422 millones de dólares, una cifra sensiblemente superior a la proyectada, con lo cual a nosotros como integrante del directorio nos llevó a formular nuestras observaciones cuando votamos, y una preocupación con respecto a cómo se iban a financiar esos 100 millones de dólares que supera la financiación y lo estimado en su momento. A raíz de eso hemos pedido y no hemos obtenido al presente
un informe sobre los flujos de caja a los efectos de tener claro todo el presupuesto de la empresa y cómo se piensa financiar este proyecto que está ampliamente por encima de lo presupuestado. Bueno, ahí va. Preocupante no tener claro cómo se iba. Exactamente, ¿no? exactamente. Ahí va un poco el key de la cuestión. Pero sigamos en conferencia de prensa, pero avancemos algunos meses, porque en noviembre del año pasado, es decir, 2023, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa en la que solo está él, con autoridades de OCE, da cuenta de cómo va a ser el método de financiación y habla de un modelo tradicional que supone que la empresa ganadora de la licitación construya la infraestructura, mientras que OCE se encarga de la gestión y el mantenimiento. Bueno, esto decía Álvaro Delgado en esa conferencia. La arquitectura financiera tiene una doble fuente de financiamiento, una triple fuente de financiamiento. Por un lado, el financiamiento de OCE, una cuota parte de su flujo financiero. Lo segundo, un subsidio hasta 30 millones de dólares por año del Ministerio de Economía de Rentas Generales, y después de un préstamo de un organismo multilateral de crédito acordado con el Ministerio de Economía por el periodo que ustedes mencionaron. El total de esta obra de saneamiento para 61 localidades del interior del país tiene un costo aproximado de 349 millones de dólares. Bueno, ya Delgado ahí sube lo planteado por la calle Pou, que había hablado de unos 284,3 millones de dólares. Estabas atenta. Bueno, Delgado ya sube a 349 y agrega que se incluirían a las plantas de tratamiento de Mercedes y Dolores, que estaban por fuera de la iniciativa inicial. Y bueno, en ese momento la cifra queda, digamos, plasmada, autoridades de OCE y del Ministerio de Ambiente. Pero metámonos ahora en lo que está sucediendo, ¿no? Desde noviembre del año pasado, digamos, a 6 meses de lo anunciado por Álvaro Delgado. El 26 de febrero de este año, las autoridades de OCE y Ambiente destacaron también en una conferencia un nuevo paso, que era la apertura de la licitación internacional a la que se habían presentado los consorcios de Stiller Espina, Saneamiento del Uruguay, que estaba integrado por SACEM, CIEMSA, TEIMA y FAST, que fueron los promotores de la iniciativa privada y tuvieron un beneficio del 12%. Y en paralelo a este proceso, el gobierno consiguió una autorización del Parlamento para otorgar un subsidio desde rentas generales de hasta 30 millones de dólares anuales a OCE por 16 años desde 2028, que se utilizaría para pagar un préstamo de 325 millones de dólares que estaría gestionado por Fonoplata para pagarle al consorcio ganador. Bueno, esto está muy bien explicado en una nota de Santiago Solavilla en El Observador, en la que me baso en esta parte económica. No es mi fuerte, y además que está bastante entreverado el tema de la financiación. Y en el Parlamento, a partir de la información dada por el Ministerio de Economía, el diputado Iván Posada también reiteró en su informe en mayoría que el costo estimado era de 349 millones de dólares. Y de ellos, 293 millones correspondían al costo de las inversiones imprescindibles. Plantea 30 millones a las plantas de tratamiento adicionales, las de Mercedes y Dolores, 10 millones de dólares al fondo para financiar las conexiones intradomiciliarias. Eso es lo que también tiene el costo del saneamiento. Mucha gente preguntaba, no, tengo que cambiar mi cañería, mi pozonera. No, eso se hace cargo también esta obra. Y 15 millones más de dólares de costo estimado para 2 años de contrato de operación y mantenimiento para asegurar que todo esté funcionando bien antes de que OCE se haga cargo. Bueno, después de eso, sin embargo, hay en un cambio de política que se venía manteniendo sin anuncio, conferencia o publicación en la web oficial, el 13 de mayo el directorio de OCE adjudicó a la licitación al consorcio Saneamiento del Uruguay, esta que hablábamos recién, el monto de 422.243.984 dólares con leyes sociales y sin IVA, según dijeron al Observador. Más de lo que veníamos hablando. La empresa pública. Bastante más de lo que veníamos hablando. Bastante más de lo que veníamos hablando. La cifra representa por lo menos arriba de los 80 millones más de la estimada inicialmente, y justamente motivó que el director en representación de OCE en el Frente Amplio, Diego Pastorín, que sigue obviamente la línea de Edgardo Ortuño, votara con el oficialismo, con Raúl Montero y con Susana Montaner, pero dejó estampadas una serie de salvedades en su votación. Pero escuchemos a Diego Pastorín, con quien hablamos, que nos mencionaba lo siguiente.
Este proyecto fue una iniciativa privada, donde la cual desde la oposición del Frente Amplio siempre hubo discrepancia con respecto al procedimiento a utilizarse, dado que entendemos que las obras de saneamiento es parte de la competencia inherente que tiene la OCE y que la OCE estaba totalmente capacitada para hacerlos con sus servicios. Es más, ya tenía una importante cartera de proyectos estudiados a los efectos de que sean licitados, simplemente lo que faltaba era la adjudicación de fondos. Tengamos en cuenta que la iniciativa privada lleva a otorgar una ventaja, que en este caso se dieron de un 12% al consorcio que presentó la iniciativa y sin duda eso se entendía y los números de hoy lo confirman, que esto iba a encarecer el proyecto. Por lo tanto, también ahí hay una discrepancia con respecto al procedimiento que se marcó desde un principio desde la posición del Frente Amplio en el directorio de OCE. Bueno, y acá tengo la salvedad que hace Diego Pastorín, 13 del 5 de 2024, el señor director Diego Pastorín expresa, dejamos constancia del cuerpo, que este director recién en el día de la fecha tomó conocimiento del expediente que se eleva a consideración y este hecho indudablemente no permite realizar un estudio profundo y a cabalidad del tema con la relevancia que tiene para el organismo y sin perjuicio de lo cual se emitirá opinión y se realizará la correspondiente constancia que se expresa a continuación. Y básicamente Pastorín lo que señala es que la cotización presentada de 422 millones de dólares podría ascender a 495 millones de dólares si se adicionaban imprevistos y ajuste paramétricos, cifras que había conocido el mismo día de la sesión, justamente, y al entender de Pastorín, Fonoplata pasó de financiar 92% del proyecto a financiar el 66% y el incremento generaba una necesidad de fondos adicionales de unos 170 millones de dólares en el periodo 2024-2026, cuando se ejecutara la obra, pero escuchemos más de Diego Pastorín hablando en detalle de estas cifras. Gracias, presidente. Bien, son dos temas diferentes. La OCE tiene un plan que viene llevando adelante con una estrategia que incluye una iniciativa privada con la que aborda 20 localidades de las de más de 100 que tienen presencia de arsénico en el agua potable, pero va también en camino a solucionar a través de otras... Acá le arren un audio, este era Adrián Peña hablando en conferencia, se ve que le arren la numeración de un audio. Bueno, básicamente Diego Pastorín hablaba de que existía un gran sobrecosto asociado a los costos de operación y mantenimiento del proyecto, los cuales habían sido estimados y presentados a Fonoplata como 15 millones de dólares para 2 años, pero en el contrato ascendían a 50 millones para ese periodo, y a su vez mencionó otra diferencia de precio entre la oferta y la estimación de oficina que se observaba de conexiones intradomiciliarias, esto que hablábamos, que pasaron de 10 millones a 23 millones. Y bueno, en esta nota que hace Santiago Solavisa, desde OCE le reconocen al observador que hubo un incremento de los costos, aunque aseguraron que obedecía mejoras en el proyecto, más conexiones intradomiciliarias y cambios en la operación y mantenimiento de las plantas, y señalaron que los estudios de factibilidad fueron hechos con un dólar estimado a 44,7 pesos, pero en marzo de este año el dólar estaba a 37,5 pesos. Esa es otra de las estimaciones que tuvieron, y también dijeron que en el periodo subió el IPC, lo que incidió al alza, y que estaban trabajando en cómo financiar el costo final, y dijeron que hay cosas que pueden reducirse y algunas además aparecen luego de terminada la obra, por lo que hay que estudiar el flujo financiero de los informes. Esto ahora está siendo estudiado por el Tribunal de Cuentas, que va a analizar si aprueba o no estas observaciones que tiene obviamente, y estos cambios que tiene el proyecto, pero evidentemente hubo un cambio de lo financiero, del costo, y habrá que ver cómo se financia. Lo cierto es que esto en el último Consejo de Ministros que hubo, el presidente de la Calle Pou pidió apurarlo esto. No pidió apurar al Tribunal de Cuentas, sino que este es uno de los grandes proyectos que tiene el presidente de la Calle Pou, el de saneamiento, así como el de las obras de Arasatí, y pidió que en esto se meta pata. Esa fue la declaración del presidente de la Calle Pou. Diego Martini, muchas gracias. Gracias a ustedes, y perdón, ahí no sé, hubo un entrevero con el audio, me lo comí. Gracias.